Ok, bueno, pues ahí estamos. Pues bienvenido, Darwin, tú que estás aquí en esta noche ahora. Bienvenidos a los que nos están viendo acá en repetición por medio de YouTube. Eh, Hoy nos toca leer, hoy nos toca estudiar el capítulo número 5 de la carta a los romanos. Y hemos estado viendo cómo Pablo viene hablando, ¿no? Acerca, de hecho, el capítulo de la semana pasada hablábamos de que pone el ejemplo de Abraham, ¿no? Hemos estado viendo que eh, de mala forma los judíos se creían la última coca en el desierto, se creían superhombres y llega Pablo y les baja un poquito los humos, como decimos acá en México, y les dice, señores, no importa que sean judíos, no importa que tengan la circuncisión, ahorita no importa ya eso, ¿no? Entonces empieza a hablarles directo, empieza a hablarles de frente, empieza a hablarles, ¿no? Lo que muchas veces deberíamos de hacer nosotros, hablarle a la gente sin importar qué tipo de posición tengan o crean tener, ¿no? Debemos de llegar a todas las personas, debemos de llegar a todos los estatus sociales y a todo tipo de temperamentos también, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver el capítulo número 5 de la Carta a los Romanos. Bienvenido, Salvador. ¿Cómo andas por ahí? ¿Todo bien? No, hola, hola, gracias, aquí estamos ya conectados. Excelente, Salvador. Qué bueno que te conectaste. Bienvenido. Gracias, venimos llegando ya a conectarnos. Excelente, gracias por el esfuerzo. Pues bueno, capítulo número 5 de la carta de Pablo a los romanos. Y dice el primer verso del capítulo 5. Y como título subtemita por ahí debe tener resultados de la justificación. Recuerden que si tienen alguna opinión, alguna pregunta, algún aporte a esta clase, pueden hacerlo sin problema. Tanto Darwin como Salvador que están aquí conectados ya, los que se vayan conectando también, y o los que también vayan viendo la repetición en YouTube, también pueden hacer su pregunta por medio del chat. Del WhatsApp que tenemos y o también pueden hacer su pregunta aquí en la caja de comentarios que está habilitada en YouTube y en una oportunidad que yo tenga con gusto les contesto la pregunta y o si quieren aportar algo aquí mismo en la clase pueden hacerlo con amplia libertad. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Yo aquí en mi Biblia tengo, ahora sí que desmenuzado, ¿no? Esos primeros dos versos los tengo encerrados, tengo ah, partes o palabras, frases encerradas, ¿no? Por ejemplo, tengo encerrada la palabra justificados. Ya nos está hablando Pablo de que hemos sido justificados. ¿Por qué? Bueno, por medio de la fe. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Bueno, tenemos paz. ¿Para qué? ¿O por qué? Bueno, para con Dios. ¿Por medio de quién? Bueno, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, nos dice Pablo que ahora tenemos paz, ¿no? Ahora tenemos paz con Dios, que no es necesariamente un equivalente a un sentimiento de paz, ¿no? Como la calma, como la tranquilidad. Paz con Dios significa que nos hemos reconciliado ya con Él, ¿no? Antes no vivíamos en paz, antes estábamos apartados, estábamos separados de Dios y ahora viene a nosotros esa paz, ahora cuando tú y yo nos reconciliamos con Dios, ¿no? Porque estuvimos tal vez mucho tiempo, tal vez poco tiempo, tal vez demasiado tiempo apartados de Él, ¿no? Entonces,
eso es bueno para nosotros, ¿no? Eso es glorioso para nosotros porque podemos regocijarnos en que ahora podemos encontrar esa paz mediante Dios, ¿no? Entonces, la paz con Dios es posible solo porque Jesús, con su muerte en la cruz, pagó el precio de mi pecado, de nuestros pecados, ¿ok? Ahora, este pasaje es la introducción de una sección que contiene algunos conceptos difíciles, tal vez, ¿ok? Entonces, para comprender los próximos ah, 3, 4 capítulos, es bueno tener presente la realidad de los dos lados de la vida cristiana, ¿ok? Ahora, por un lado, estamos completos en Cristo, ¿no? Somos aceptados en Él, tenemos esa seguridad, pero también por otro lado, crecemos en Cristo, ¿ok? Entonces, te repito, por un lado estamos completos en Cristo porque ya somos aceptados en Él, y por otro lado, crecemos en Cristo, ¿no? Vamos creciendo, ¿no? Por allá dice también la palabra que deseemos como niños recién nacidos la leche, ¿no? La leche espiritual. Entonces, yo he compartido algunas veces y he dicho que si eres papá o tienes sobrinos en la familia o tienes niños en la familia recién nacidos, no me dejarás mentir, nada es negociable para cuando un bebé tiene sed, ¿ok? Tiene hambre. No importa cuánto le cantes, no importa cuántos juguetes le puedas poner enfrente, no importa cuántas caras graciosas le hagas, no importa. Cuando el niño tiene hambre, cuando el bebé tiene hambre, no hay nada que pueda suplir esa necesidad del bebé de recibir su alimento. Entonces, de la misma forma deberíamos de ser tú y yo para con Dios, ¿no? Obviamente a lo mejor ya no somos niños espirituales, a lo mejor ya no deseamos, o no que no deseamos, a lo mejor ya no nos alimentamos de leche espiritual, ¿no? Porque también dice Pablo que no seamos nada más pequeños, ¿no? Sino que debamos de ir creciendo constantemente y debemos de desear también el alimento sólido, ¿no? Y es muy obvio, ¿no? Por ejemplo, la dieta de los bebés, obviamente y lógicamente, pues primeramente es el seno materno, ¿no? Después de eso, tal vez puedes mezclarla o de ahí pasar a lo que es las fórmulas, ¿no? Etapa uno, etapa 2, etapa 3. Y posterior a esto, se le empiezan a dar papillas, se le empiezan a dar otro tipo de alimentos ya más sólidos, ¿ok? Después de la papilla, después de alimentos poquito más sólidos, y ahora sí ya vienen alimentos mucho más sólidos. Entonces, nosotros no podemos vivir estancados, viviendo solamente con lechita como los bebés, ¿no? Si tú le das a un bebé durante 5, 6, 7 años de su vida pura lechita, pues obviamente el bebé no va a tener los nutrientes que necesita, las vitaminas que necesita para poder ir desarrollando su cuerpo, para ir desarrollando cada miembro de su cuerpo y poder ir creciendo, ¿ok? Entonces es casi o es imposible que un bebé pueda seguirse desarrollando. Entonces, de igual manera tú y yo, ¿ok? De igual manera tú y yo no podemos llegar un día a ser cristianos, empezar a recibir alimento como la leche para un recién nacido y no podemos estar siguiendo durante 3, 4 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, no podemos estar recibiendo lechita espiritual. Debemos de también como los bebés, como todo el ser humano, debemos de ir desarrollando nuestra vida espiritual. Entonces, si tú que estás aquí o alguien que estás viendo esta grabación por YouTube, es alguien que ha estado tal vez en la banca mucho tiempo y que ha estado solo alimentándose de lechita espiritual, te recomiendo que empieces a buscar ya alimento más sólido, ¿ok? Te recomiendo que empieces a buscar, a lo mejor pasar obviamente de la leche espiritual a la papilla y posteriormente alimento ya
más sólido. ¿Por qué? Porque te va a servir para tu crecimiento. No podemos quedarnos. De hecho, hay un video aquí en el canal de YouTube que se llama Enanismo Espiritual, y ahí comparto eso, ¿no? O sea, no podemos quedarnos enanos espiritualmente, ¿no? El enanismo es una condición física que es dañada genéticamente, ¿no? Desde la genética, ellos lamentablemente hay algo que no los permite por genética desarrollarse y crecer. Entonces, para ellos, lamentablemente, pues no es opcional, ¿no? No es como que ellos decidan ser enanos o no ser enanos, tener esa situación. Pero tú y yo como cristianos, sí decidimos si quedarnos enanos espirituales o seguir desarrollándonos y seguir creciendo espiritualmente, ¿ok? Entonces, te decía, por un lado, estamos completos en Cristo. Y por otro lado, estamos creciendo constantemente en Cristo, ¿ok? Al mismo tiempo, tenemos categorías, por ejemplo, de reyes, pero también tenemos responsabilidades de esclavos, ¿ok? Son como que los dos lados de la moneda, bueno, no de los dos lados a lo mejor, eh, las dos facetas, ¿no? Que tengo yo como cristiano. Entonces, tengo categoría de rey, o a lo mejor príncipe porque soy hijo del rey, pero también tengo responsabilidades de esclavo, ¿no? Sentimos la presencia de Cristo, pero también sentimos opresión del pecado. Entonces, por eso te digo que ah, debemos comprender desde ahorita para poder entender los siguientes capítulos que pasa esto, ¿no? Que hay dos lados de la vida cristiana, ¿no? Entonces te decía, sentimos la presencia de Cristo, pero también sentimos la opresión del pecado. Disfrutamos la paz que viene como resultado de estar en buenas relaciones con Dios, pero también aún enfrentamos problemas cotidianos que nos ayudan a crecer, ¿ok? A desarrollarnos. Entonces, si recordamos estos dos lados de la vida cristiana, no nos desalentaremos al enfrentar las tentaciones y los problemas de la vida cotidiana y que todos los días los podemos encontrar y que todos los días podemos toparnos con ellos, ¿ok? Entonces, en lugar de eso, aprendemos a depender del poder de Cristo que está a nuestro favor, que está a nuestro alcance, porque Él vive en nosotros, porque Él vive en cada una de las personas que lo reconocieron. ah, por medio del Espíritu Santo, ¿no? ¿Ok? Entonces, dice el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, Pablo establece que como creyentes, ahora estamos en un lugar muy privilegiado, ¿no? Pues cuando dice esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, no solo Dios nos declara sin culpa, sino que nos lleva cerca de Él, nos mantiene cerquita de Él. No es como que, bueno, pues ya estás libre de pecado, pues llégale de aquí, ¿no? Váyase para otra parte, haga nueva vida. No, para nada. Es porque ya te redimí, ya te perdoné de las fallas, de las regazones que hiciste, de las transgresiones que hiciste, de todo lo equivocado que hiciste. Bueno, ahora sí, véngase conmigo, ¿ok? Nos acobija, nos guarda, nos cubre, ¿ok? Nos mantiene cerca de Él, ¿ok? Y nos mantiene en un lugar de hijos, ¿no? Y Jesús en un lugar de amigos, no de enemigos, ¿ok? Entonces, ahora somos sus hijos, ¿ok? Ya no estamos apartados de Él, ya no estamos desconocidos de Él, ¿no? Aunque en su omnisciencia, pues obviamente nos conoce, pero nosotros no lo conocíamos, no le reconocíamos como un padre, ¿ok? Entonces, dice la palabra que ahora nos ha dado el privilegio de llamarnos hijos de Dios, ¿ok? Entonces, por eso ahora somos sus hijos. Entonces, como Pablo afirma,
con claridad también allá en Corintios, ¿no? La fe, la esperanza, el amor son la esencia misma de la vida cristiana. Y si tienes ahí tu Biblia, vete a Primera de Corintios 13:13. Primera de Corintios 13:13. Dice Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces vemos que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Ok? Entonces, nuestra relación con Dios empieza con la fe, que cuando tú y yo le reconocemos, cuando tú y yo nos empezamos a venir ante Él, empezamos a conocerle, empezamos a declararle que Él es nuestro Padre, cuando empezamos, de hecho, nuestro caminar cristiano, obviamente con lo que arrancamos, con lo que empieza todo es con la fe, ¿ok? Esa fe que nos ayuda a aceptar que la muerte de Cristo nos salva de nuestro pecado. Por eso te digo que nuestra relación arranca, inicia, comienza con la fe, ¿ok? Después de la fe que dice ¿dónde está? Me perdí. La fe. ah, 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 ah. Es que me quedé en la otra de Corintios, perdón. Ahí está, Romanos 5. Bueno, entonces decía, la fe, la esperanza y el amor. Entonces, nuestra relación arranca con la fe, ¿no? Entonces, la esperanza crece a medida que nos enteramos de que lo que Dios tiene en mente para nosotros, obviamente sus promesas, todo el plan que Él tiene para nosotros en cuanto a nuestro futuro, pues es mucho mejor. Entonces nuestra esperanza la ponemos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el plan de Él va a ser, bueno, es mejor que los 80 planes que yo tenga en la cabeza, los 1000 deseos que yo tenga en mi mente, ese plan que Dios tiene para mi vida es mucho mejor que cualquier número de planes que yo tenga en mi vida. ¿Ok? Entonces arrancamos por la fe, después la esperanza y por último lo que es el amor, ¿no? Lo que es el amor de Dios que llena por completo nuestras vidas y nos capacita para alcanzar a otras personas también. ¿Ok? Dice el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, para ti, para mí, eh, como cristianos, eh, lo vamos a ver día con día todo esto y vamos a ver estos, como lo narra Pablo, en esos, ¿cómo decirlo? En esos pasos, en esos escalones a subir, ¿no? Recordemos que para el cristianismo, para el cristiano del primer siglo, el sufrimiento era una regla, era sí o sí, ¿no? Era la regla más que la excepción. Para el cristiano del primer siglo, lamentablemente, tenía que sí o sí pasar por el sufrimiento, ¿no? Entonces, Pablo nos dice que en el futuro vamos a triunfar, pero por ahora tenemos que luchar, ¿ok? Entonces, eso significa que experimentaremos dificultades, claro que sí, que experimentaremos problemas, claro que sí, que experimentaremos circunstancias que tal vez pensemos que no podemos salir de ellas, claro que sí, también las vamos a experimentar y las vamos a vivir, pero que todas esas cosas nos ayudan a crecer, ¿ok? Entonces, nos regocijamos en las tribulaciones, no porque nos guste el dolor, no porque me guste vivir atribulado, no porque sea un masoquista y me gusta y me encanta vivir en el dolor, no, yo me tengo que
regocijar en las tribulaciones, te repito, no por eso, sino porque sabemos que Dios usa esas dificultades de la vida cotidiana y usa también incluso los ataques de Satanás. ¿Para qué? Para edificar mi carácter, para edificar tu carácter y para edificar el mío. Entonces, los problemas que encontramos van haciendo que crezca nuestra paciencia, ¿no? La que a su vez fortalece nuestro carácter y profundiza nuestra confianza en Dios y nos da gran seguridad acerca del futuro que tenemos en Él, ¿ok? Entonces, gracias a Dios por estas oportunidades de crecer y por permitirnos enfrentar estas dificultades, estos problemas con su fortaleza, ¿ok? Con las fuerzas que vienen de Dios para con nosotros. Al final de cuentas, si yo quiero superar o hacer o vivir conforme a mis fuerzas, tal vez habrá varios momentos, varios tiempos, varios años en los que yo pueda hacer cosas en mis fuerzas, pero en mis fuerzas se van a acabar y tarde o temprano tengo que recurrir a Dios y entonces si yo no me desgasto de mis fuerzas y rápido voy y le digo, Señor, ayúdame a enfrentar todo esto, ayúdame a enfrentar problemas. Lamentablemente, muchas personas comparten de un cristianismo light, ¿no? Comparten un cristianismo color de rosa, en el cual mucha gente habla de que no, pues Dios es amor, te ama, y créemelo, cuando empieces a seguir a Jesús, Jesús va a quitar tus problemas totales y te va a sacar adelante y demás. Y mucha gente cree que eso es verdad. Pero lo que en realidad es que Dios, cuando tú vienes y te acercas a Cristo, no es como que su sangre de redentora elimine tus deudas, elimine tus problemas, no es como que su sangre elimine circunstancias, elimine problemas en el trabajo o elimine problemas en el hogar, en el matrimonio, no, para nada. Los problemas siguen estando ahí. Nuestra gran confianza es que ahora no hacemos ni trabajamos nuestras fuerzas. Ahora trabajamos y hacemos cosas con las fuerzas de que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Claro, repito, va a seguir habiendo problemas, va a seguir habiendo deudas, va a seguir habiendo circunstancias que yo no quiera salir de mi casa para no topármelas, pero tenemos ahora una esperanza por medio de Cristo, de que ahora mi batalla no la peleo yo solo. Mi batalla no es como que Dios haya olvidado de mí y me haya hecho a un lado, ¿no? Ahora mi batalla la peleó con alguien más y alguien que es más grande que cualquier cosa, ¿ok? Santiago 1, igual si tienes ahí tu Biblia, vete a la carta de Santiago, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 versos 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Te das cuenta? Santiago iba con la misma relación que nos está hablando ahorita a Pablo, ¿no? Y también vamos a primera de Pedro, ahí adelantito, primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. A ver, permítanme, dame un segundito.
Ahí estoy, listo, perdón. Entonces, vemos que, vaya, nuestra vida, al ser cristianos, no se elimina ya todos los problemas, todas las broncas, todas las situaciones ah, que nos hagan sufrir, ¿no? O sea, nuestra familia va a seguir muriendo y vamos a sufrir lamentablemente, ¿no? Vamos a sufrir por un tiempo. Entonces, la vida cristiana, si te vendieron ese evangelio lamentablemente malo, de que de que haciéndote cristiano ibas a resolver todos tus problemas, déjame te doy la mala noticia de que no es así, pero déjame darte la buena noticia de que ahora no estás solo. Ahora si tienes un problema en tu casa, si tienes un problema en el trabajo, si tienes un problema de amor, si tienes un problema emocional, si tienes un problema laboral, si tienes un problema de lo que sea, ahora no peleas solo, ahora peleas con el respaldo de Dios, ¿no? Entonces, debemos encontrarle eh, el lado gozoso del sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra que el sufrimiento nos va a hacer crecer, ¿ok? El sufrimiento nos va a hacer crecer, obviamente, y también, y quiero recalcar, y mucho ojo, el sufrimiento te va a hacer crecer si tú encuentras la forma correcta de luchar contra el sufrimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lamentablemente también el sufrimiento te puede hundir, ¿no? Hoy en día, después, bueno, durante la pandemia y después de la pandemia, hubo gente que cayó en depresión, o hay gente que está en depresión también, y no necesariamente nada más por la pandemia, por otras situaciones. Entonces, ese sufrimiento de la depresión lamentablemente hay gente que se hunde en la depresión, que no quiere saber nada de nadie y que lamentablemente en un caso extremo pueden llegar a pensar o lo extremo ya total, a quitarse la vida. ¿Ok? Entonces, debemos de siempre buscar el lado del sufrimiento en lo cual yo puedo crecer, en lo cual Dios quiere enseñarme algo. De hecho, te recomiendo ver también aquí en el canal de YouTube, te recomiendo ver el video del sufrimiento es bueno, ¿ok? Que está en el canal de mis amigas de Arreluya. Devani, que es una de mis amigas y alumna, cuando estuvimos leyendo el Nuevo Testamento el año pasado, en base a una clase como esta, sacó el video con el tema el sufrimiento es bueno. Entonces, si no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo terminando la clase o en el transcurso de estos días, como quiera mañana o más tarde, no, mañana sin falta, te lo pongo en el grupo de WhatsApp para que puedas verlo, ¿no? Y puedas aprender también algo acerca de eso, porque el sufrimiento es bueno. ¿Por qué? Porque nos ayuda a crecer. ¿Ok? Ahora, versos 5 y 6 y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Si te das cuenta, en estos dos versos vemos a los tres miembros de la Trinidad que están participando en la salvación. ¿Ok? Ah, el Padre nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que se convirtiera en ese puente. El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para llenar nuestras vidas con amor y permitir que vivamos con su poder. Entonces, con todo este cuidado amoroso, pues seríamos unos tontos si no le sirviéramos a Él completamente. Entonces, podemos ver a las tres personas de la Trinidad, podemos ver a Dios, a el Padre, podemos ver al Espíritu Santo y podemos ver a Cristo dentro de esta participación de la salvación. ¿Ok? Bueno, dice el 6 porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ahora, éramos débiles, ¿ok? Lo éramos. Éramos incapaces de salvarnos, lo éramos también. Entonces, alguien tuvo que venir a rescatarnos y ese alguien fue Cristo.
Y Cristo no solo vino en un buen momento de la historia, sino vino a su debido tiempo, ¿ok? De acuerdo al plan del Padre, de acuerdo al plan de Dios. Entonces Dios controla la historia y controló la ocasión, controló los métodos, controló el resultado de la muerte de Jesús, ¿no? Yo he enseñado que la muerte de Jesús, el día que él murió, la hora en la que él murió, no fue una casualidad, ¿ok? El día que él murió fue algo con propósito importante. La hora en la que él murió fue algo con un propósito importante, ¿ok? Se celebraba una de las fiestas grandes, se celebraba una fiesta en la que muchas personas de fuera venían para celebrar estas fiestas. La hora en que Jesús muere es la hora en que se sacrificaba el primer cordero puro sin mancha, el mejor de todos, para empezar con todo el proceso de la festividad. Entonces, por eso te digo que Dios no fue como que mandó a Cristo a morir el día que fuera, un día X, a la hora X, para nada. ¿Ok? Cristo vino en un momento de la historia que ocupaba venir, en un día preciso, en una hora precisa, eh, y, y y de acuerdo al plan del Padre, ¿ok? Entonces Dios controla tanto la historia, como también controla las ocasiones, como controla los métodos, como controla todo, y el resultado de la muerte de Jesús pudo darnos libertad, pudo darnos expiación de pecados, pudo darnos redención de pecados y pudo darnos ahora que disfrutamos una vida eterna, ¿ok? Dice el verso 7: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si estuviste en la no recuerdo honestamente en la primera o en la segunda clase, el primer o segundo capítulo, por ahí comenté que si conocían, pregunté si conocían el camino romanos, lo que se conoce como el camino romanos para evangelizar. Ah, si no me equivoco, la gran mayoría me dijo que no. Entonces, te pido que subrayes este versículo, el verso 8: más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Subráyalo porque va a ser uno de los versos que se usan para esa herramienta de evangelismo que es el camino de Romanos. Entonces, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió, Cristo muere por nosotros. Entonces, siendo aún pecadores, son palabras, wow, o sea, son palabras amorosas, son palabras extraordinarias, son palabras de otro nivel, son palabras maravillosas y poderosas, ¿no? Dios envía a Jesucristo para que muriera por nosotros, no porque tú y yo seamos buenos, no porque tú y yo seamos excelentes, no porque tú y yo seamos otra onda, sino porque nos ama, ¿ok? Entonces, cuando nos sintamos inseguros del amor de Dios, recordemos algo. Si Él me amó, me amó a mí, aún siendo rebelde, aún estando en pecado, dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, yo ya no era alguien bueno, yo seguía siendo aún pecador. Entonces, si Él me amó a mí, aún siendo pecador, aún siendo rebelde, aún siendo un hijo del diablo, entonces, si Él me amó así, podemos, sin lugar a dudas, fortalecer nuestro espíritu ahora que le correspondemos a Él, ahora que somos hijos de Él. Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Él. Entonces, sintámonos contentos, alegres, fortalecidos, con ganas, con todo el flow, sabiendo que aun cuando yo era pecador, aun cuando yo estaba en la calle de la amargura, aun cuando yo seguía hundido en el lodo cenagoso, aun cuando yo estaba ahí, Cristo murió por mí. Dios no esperó a que yo cumpliera con todos los requisitos de santidad para ahora sí mandar a Cristo, no.
Dice, mas Dios muestra su amor para conmigo, para con Emmanuel, para con Darwin, para con Salvador, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow, o sea, eso es de otro nivel, eso es otra onda, eso es amor puro, ¿ok? Dice el 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Wow. El, el amor que motivó a Cristo a morir es el mismo que envió al Espíritu Santo a vivir entre nosotros, a vivir en nosotros. Y no nada más a eso, sino a guiarnos cada día. Día con día Él nos está guiando. Entonces, el poder que levantó a Cristo de la muerte es el mismo poder que nos salva y que está a nuestro alcance en la vida diaria. Entonces, asegurémonos de que habiendo empezado una vida con Cristo y en Cristo, tengamos una reserva de poder y de amor que podemos usar todos los días al enfrentar cada desafío, cada problema y sacándole la enseñanza al problema, al desafío, a la bronca. Entonces, podemos orar pidiendo el poder de Dios y su amor cada vez que tú y yo lo ocupemos. Si estamos metidos en una bronca, si estamos metidos en un problema, si estamos metidos en agonía, en desesperación, en frustración, en lo que sea. Nosotros podemos orar confiadamente al Padre y Él nos va a dar ese apoyo, esa fuerza eh, eh, cada vez que lo ocupemos, ¿no? Ya no tenemos un sumo sacerdote que anteriormente intercedía por las personas. O nosotros agradecemos que no tenemos santos ni vírgenes que interceden, entre comillas, por las personas. Nosotros tenemos directo el acceso total, rápido y directo al Padre para poder orar en cualquier momento que lo ocupemos. No es como que nos limite a ciertas veces buscarle, no. Tenemos acceso total a poder buscarlo y las veces que sean necesarias, ¿ok? Entonces, es Dios en su infinito amor. Dice el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, sabemos que Dios es santo, ¿no? Sabemos que y sabemos que en su santidad Él no se asocia con el pecado. Entonces, todos los seres humanos somos pecadores y por lo tanto estamos separados de Dios. Entonces, además, cada pecado merece su castigo, ¿ok? Lo hemos leído porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cada pecado merece un castigo. Entonces, en lugar de castigarnos con la muerte que nos merecemos, el Cristo carga nuestros pecados y paga el castigo como muriendo en la cruz. Ok, lo decíamos clases pasadas, ¿no? O sea, qué buena oferta. Yo le doy a Cristo mis pecados y Él me da perdón y redención por medio de la cruz, derramando su sangre. Entonces, por eso ahora nos gloriamos en Dios, ¿no? Porque mediante la fe en la obra de Cristo, nos podemos acercar a Dios en vez de ser sus enemigos. ¿Qué te digo? Ahora ya no somos enemigos, ya no somos hijos del diablo. Ahora somos amigos de Él y ahora somos no solamente amigos, sino dice la Biblia que somos hijos de Dios. Y arranca el verso 12 con un subtemita, Adán y Cristo. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo pueden ah, declararnos culpables, ¿no? Muchas veces tal vez puedes pensar por algo que Adán
hizo hace miles de años atrás, ¿ok? Entonces, muchos piensan que no es justo eh, eh, que Dios nos juzgue por el pecado de otra persona, en este caso por el pecado de Adán. Sin embargo, ah, nosotros confirmamos nuestra solidaridad con Adán cada vez que pecamos, cada vez que, como te decía en la clase anterior, cometemos transgresión, ¿ok? Entonces, estamos así que hechos del mismo material, con tendencia a rebelarnos ante Él, a pecar, ¿no? A caer en transgresión. Y los pecados que cometemos, pues obviamente nos condenan. Entonces, debido a que somos pecadores, no ocupamos imparcialidad, sino lo que ocupamos es misericordia por parte, pues en este caso, de Dios. Y dice el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Déjame digo, le doy de una vez el 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ok, entonces, Pablo nos muestra que guardar la ley no salva. ¿Ok? Digo, ya lo sabemos, ¿no? Pero Pablo nos está mostrando que guardar la ley no salva, ¿ok? Y aquí añade que quebrantarla no es lo que trae en sí la muerte. La muerte es el resultado del pecado de Adán, de los pecados que ahora cometemos, aunque no se parezca a los de Adán, pues siguen siendo pecados, ¿no? Entonces, él está recordando a nosotros, bueno, a sus lectores en general, que durante miles de años la gente moría, aunque la ley aún no se había dado explícitamente, ¿no? Por eso habla aquí de desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? Porque pues, recordemos que a Moisés fue entregada la ley, o sea, hasta el momento de Moisés es cuando ya llega, o así que, ¿cómo decirlo? De forma oficial, la ley. Entonces, la ley se introduce, explica más adelante, como una ayuda para que la gente viera su pecaminosidad, para que la gente viera en dónde estaba fallando, ¿ok? Para que la gente notara la seriedad de su ofensa, de sus ofensas, no nada más de su ofensa, de sus ofensas, y para guiarlas a Dios en busca de misericordia y en búsqueda de perdón. Entonces, esto fue así en los días de Moisés y lo es todavía hoy. ¿Ok? El pecado constituye una gran discrepancia entre lo que somos y lo que fuimos al ser creados. Entonces, la ley pone de manifiesto nuestro pecado y coloca la responsabilidad exactamente en nuestros hombros, ¿ok? Sin que la ley ofrezca algún remedio. Recordemos que la ley, ah, podemos recordar que la ley, vaya, como era tan estricta, nadie podía cumplirla, ¿ok? Y recordemos que lo que nos limpiaba de nuestras fallas, pues eran lo que llevábamos a lo mejor por día, por mes, una vez al año para todo el pueblo, para los sacrificios, vaya. Entonces, la ley, eh, así que era imposible de cumplir, ¿no? Y lo fue, y lo sigue siendo para quienes quieren vivir todavía por medio de la ley. Entonces, pero no nos da un remedio, ¿no? Para poder dejar de pecar, para poder dejar de sacrificar para perdón nuestro. Entonces, cuando estemos convencidos de que hemos pecado, ¿qué hacemos? Pues debemos de buscar a Jesucristo para recibir sanidad y para recibir el perdón, ¿ok? Y ahora el tiempo de gracia que estamos viviendo tú y yo y todos nosotros, ya ahora sí hay un remedio para todo eso, ¿no? Y podemos
y debemos de buscar a Cristo para recibir nuestro perdón y para recibir nuestra sanidad de lo que habíamos estado viviendo. Ahora, dice el verso 14, Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Ok? Adán es figura, o sea, Adán es figura de Cristo. ¿Ok? Entonces, así como Adán representa a la humanidad creada, ahora Cristo representa a esa nueva humanidad, pero espiritual. ¿Ok? Ojo, no una humanidad diferente, no somos extraterrestres ni nada. Adán representa la humanidad creada y Cristo representa la nueva humanidad dando por entendido que es algo espiritual, ¿ok? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? Que es necesario que nazca de nuevo. Nicodemo no agarra onda, a pesar de ser alguien grande en su tiempo, dice, oye, pero ¿cómo rayos voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? Jesús le dice, no, 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 o sea, no me refiero a eso. Tú ocupas nacer de nuevo de una forma espiritual. Tú ocupas tener una nueva vida espiritual, una nueva humanidad espiritual, un nuevo hombre espiritual, ¿ok? Entonces, Adán representa a la humanidad creada y Cristo representa a la nueva humanidad espiritual. Y dice el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. A lo mejor un poquito revuelto, ¿no? Todos nacemos como parte de la familia física de Adán, ¿no? Del linaje y ese linaje conduce a una muerte segura. Entonces, todos cosechamos los resultados de Adán, ¿no? Lo que es el pecado. Entonces, heredamos también la culpa porque heredamos una naturaleza pecaminosa, ¿ok? Lo que es la tendencia a pecar. Y pues también, por ende y por obviedad, pues lo que es el castigo de Dios, porque ya hemos dicho, la paga del pecado es muerte. Entonces, sin embargo, por la obra de Cristo ahora podemos cambiar juicio por perdón. Entonces, ahora podemos cambiar nuestro pecado por la justicia de Jesús. Y Cristo nos ofrece la oportunidad de nacer en su familia espiritual ahora, ¿no? En lo que es el linaje que empieza con perdón y nos conduce a lo que es la vida eterna. Entonces, si no hacemos algo tú y yo, nos espera la muerte mediante Adán. Pero si acudimos tú y yo a Dios por medio de la fe, tenemos vida a través de Cristo. Entonces, ¿de qué linaje eres tú? ¿De qué linaje soy yo? Obviamente antes éramos del linaje de Adán, pero ahora creo y me atrevo a asegurar que ahora somos todos linaje de Jesús. Dice el 17, pues si por la transgresión de uno solo, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, qué gran ah, qué gran promesa, ¿no? Para los que amamos a Cristo, para los que aman o para los que lleguen a amar a Cristo. Podemos reinar sobre el poder del pecado, podemos reinar sobre la amenaza de la muerte y los ataques del enemigo. La vida eterna es nuestra, ahora y por siempre, ¿ok? La vida eterna es para nosotros y o para también los que decidan seguir a Cristo. Ahora podemos vencer la tentación en el poder y protección de Jesucristo.
obviamente, repito, en el poder y la protección de Jesucristo. Si tú y yo no estamos bajo el poder y la tentación de Jesucristo, con el poder y protección de Jesucristo, ah, lamentablemente va a llegar la tentación y nos va a dar una revolcada, nos va a golpear, nos va a dejar tirados en el suelo, nos va a dejar con la cara hinchada, con la boca chueca como Rocky Balboa. ¿Por qué? Porque no estamos en el poder y la protección de Jesucristo. Entonces, para vencer la tentación, debemos de vivir en el poder y la protección de Jesucristo. Si no, el enemigo nos va a dar una zarandeada buena y nos va a dejar comiendo tierra. ¿Ok? 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación, perdón, de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Como pecador, separado de Dios, tú y yo vemos la ley desde abajo, ¿no? Como si fuera una escalera que debemos ir subiendo para llegar a Dios. Y quizás tal vez intentamos muchas veces subirla en más de una oportunidad, en más de 5, en más de 10, en más de 20 solamente para darnos cuenta que nos caíamos, ¿no? Cada vez que alcanzábamos a subir uno, dos o tres escalones. O a lo mejor nos parecía tan loco y tan abrumador la idea, ¿no? De ir subiendo esa escalera y en realidad, pues mejor nunca decidimos nunca empezar a subir, ok, nunca empezar a dar el primer paso, el primer escalón. Entonces, esta vez fuimos de esos que nos quedamos sin mejor escalar, sin mejor subir, o de los que subíamos y para abajo otra vez. Entonces, en cualquier de los casos, ahora podemos tener alivio porque ahora vemos a Jesús con los brazos abiertos, ofreciéndonos pasar por encima de la escalera, ¿no? O sea, de aquí hacia allá, o en un elevador, ¿no? Entonces, sin pasar ni ver lo que es la ley y llevarnos directamente a Dios. Una vez que Jesús nos lleva hasta la presencia de Dios, nosotros ya cuando estamos libres, debemos obedecer. ¿Por qué? Por amor, no por necesidad y mediante el poder de Dios, ¿no? Repito, el poder de Dios, no el nuestro, porque el nuestro, tarde que temprano, muchas veces más temprano que tarde, va a flaquear nuestra fuerza. Entonces, nosotros sabemos que si tambaleamos ahora, no vamos a caer al suelo. ¿Por qué? Porque estamos de la mano de Cristo. Y dice el verso, bueno, yo aquí en el verso 19 tengo una nota al lado de mi Biblia, donde dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y en mi nota, a un lado de esa cita, tengo, no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores, ¿ok? Te la repito por si también quieres apuntarla. No somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. ¿Ok? Y dice el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ok, nuevamente vemos que Pablo dice, pero la ley se introdujo ¿para qué?
para que el pecado abundase. Es lo que te decía un poquito antes, para que nos diéramos cuenta de lo que estábamos haciendo mal, para que nos diéramos cuenta de la falla que estábamos cometiendo, para darnos cuenta de qué tanto la estábamos regando o no. Paso se introduce a la ley, ¿ok? Y, y pues bueno, ya terminamos el capítulo número 5 de Romanos. Entonces, vemos que tenemos o que podemos tener ambas cosas como hijos, ¿ok? Por ejemplo, lo que tenemos como hijos de Adán, como linaje de Adán, como ahorita mencionamos, lo que yo tengo como hijo de Adán, pues estoy bajo la ira, ¿ok? Estoy en pecado, estoy bajo muerte, estoy separado de Dios, estoy en desobediencia, estoy en un juicio y obviamente pues estoy bajo la ley. Ahora, lo que tenemos, lo que yo tengo como hijo de Dios, como linaje de Dios, es, ahora tengo rescate, ahora tengo justicia, ahora tengo vida eterna, ahora tengo relación con Dios, ahora soy obediente, ahora tengo absolución de mis fallas y ahora tengo gracia. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo como hijo de uno de otro, ¿no? Puedo ser o seguir siendo un hijo de Adán, venir del linaje de Adán, o puedo ser un hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, esas son mis dos opciones, esos son mis dos ventajas en una, en lo que es como hijo de Adán, y lo que sí es la ventaja, y así sin comillas y con signos de admiración enormes, ahora como hijos de Dios. ¿Ok? Y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. No sé si por ahí Darwin o Salvador tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, porque veo algo en el chat. Ok, ya me. No sé si Darwin puedas comentar y o Salvador. ¿Cómo está, mi hermano? Dios te bendiga. Igual, Darwin. Gracias por la oportunidad de continuar este estudio. No, sí, ¿me escuchas? Sí, Ya, como le digo, el estudio fue muy interesante. Estaba viendo lo que es la justificación, que significa es declarar justos, no hacernos justos, sino declararnos justos por, por un solo hombre que es nuestro Señor Jesucristo. Como dice aquí, como entró el pecado, por la transgresión de uno, vino la gracia por Jesucristo. Y maravilloso es nuestro Señor Jesucristo que nos ha regalado ese perdón de pecado. Nuestro Dios Altísimo, por medio de Jesucristo, nos regala de la gracia de Él. Por aquí es muy interesante, mi estimado mi hermano, la clase. Me he aprendido mucho y debemos continuar con este estudio. Mil gracias y muchas bendiciones, hermano. gracias, Darwin, por tu comentario. Así es. Eso es lo impactante, ¿no? O sea, por uno entró el pecado, por uno entró lo que nos iba a llevar a apartarnos de Dios, pero también por uno entró el perdón y por uno entró ahora quien nos iba a acercar a Dios. Gracias, Darwin, por tu comentario. Salvador, Oh, muy interesante, igual toco el mismo punto que el hermano anterior. El término de justificación, Dios nos presenta inocentes cuando somos culpables, pasamos por un proceso de justificación, nos da una nueva vida, nos regenera y nos aparta para su servicio, nos santifica. Y eso pues es valioso, muy, porque no merecíamos nada. Eh, y Dios nos quita todo peso de culpa, nos da una nueva vida y nos aparta para poder servirle y podemos ser útiles. así es, gracias, Salvador. Así es, wow, o sea, lo que fue la justificación que tenemos por medio de él, o sea, por eso hacía hincapié cuando arrancábamos, que yo tengo desmenuzadito este capítulo, los primeros dos versos, ¿no? Que dice justificados. ¿Justificados de qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿O qué? Justificados por la fe.
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? Wow, pues a esta que estamos viviendo todos nosotros, ¿no? Como dice, o sea, no merecíamos nada. Y me gusta, hace tiempo buscaba la diferencia Sí. entre gracia y misericordia. Déjame, la busco aquí rápido y se las... ah, déjame ver si la tengo por aquí, luego. Bueno, por aquí no la tengo, vaya, pero era misericordia, es que Él no nos pague a conforme merecemos, ¿no? Es que Él no nos dé lo que nos merecemos. Y gracia es que Él nos dé lo que no nos merecemos, ¿ok? Esa es la diferencia entre misericordia y gracia. La misericordia es que Él no nos paga a conforme hemos hecho, y la gracia es de que Él nos da conforme lo que nosotros no hemos hecho. Entonces es muy, muy padre, por eso termina ese verso diciendo, eh, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria en Dios. Wow, o sea, qué Dios tan enorme en gracia, en misericordia, en amor para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y qué bendición y qué privilegio poder ser llamados hijos de Dios, ¿no? Hoy en día no andamos huérfanos por el mundo, ¿no? Bueno, de hecho nunca hemos andado huérfanos por el mundo, o tenemos uno u otro, pero nunca estamos huérfanos. Podemos ser hijos del diablo o podemos ser hijos de Dios. Entonces nunca hemos andado huérfanos, pero qué gozo, qué privilegio y qué gloria la nuestra poder ser considerados y llamarnos hijos de Dios. Gracias, Salvador, por tu comentario. Y pues bueno, hermanos, recuerden, bueno, no sé si La orden. gracias, no sé si ambos hayan estado la Sí, clase, hace dos clases. Comenté que a partir de la primera semana de octubre, que es la siguiente, me gustaría que antes de arrancar con el estudio, unos 5 minutos antes de arrancar con el estudio, darles un tiempo para que se presenten ya con los demás, para conocerles, porque a lo mejor los conocemos nada más por nombre, Darwin y Salvador, pero no sabemos a lo mejor qué hay detrás de esa camarita, qué hay detrás de esa foto de Zoom, ¿no? Entonces queremos conocer un poquito a las personas a un poquito de detalle, ¿no? O sea, quiénes son, cuántos años tienen, estado civil, a qué se dedican, hace cuánto tiempo que sirven a Dios, qué es lo que hacen, cómo apoyan en su iglesia, etcétera, ¿no? Algo a lo mejor general. Y pues aprovechando que están ustedes dos aquí, algún voluntario que quiera arrancar con esta dinámica el próximo jueves, Darwin o Salvador. Mm. Bueno, el próximo jueves entonces, o Sí, empezando ya desde ya. el próximo jueves, Bueno, ok, ok, yo empiezo. ¿te arrancas tú? Sí, yo me arranco. Excelente. Bueno, Darwin, ¿quieres tener el segundo lugar, ser el segundo, o nos esperamos a la siguiente semana? Hay que ver lo que el Señor permita, porque como le explico, por mi Por el trabajo, trabajo. muchas veces no puedo. Ok, no te preocupes. Si, Entonces, si, estoy, si estoy dispuesto para la segunda semana, encantado de la vida. sale y Lo voy a vale, hacer. pues. Ok, Darwin, entonces a ti te dejamos todavía en pendiente, si se puede bien, y si no, como quiera que alguien más lo haga, pero entonces Salvador ya se apuntó para el próximo jueves, platicarnos un poquito de él, ¿no? Entonces, pues vamos a darle. Gracias por haberse conectado el día de hoy.
hubo una persona que se estaba conectando y desconectando a cada rato, me mandó mensaje para decirme que no podía conectarse, entonces le dije que no se preocupara, que ya como quiera lo veía en la grabación por YouTube. Ok, pues bueno, hermanos, un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Gracias por conectarse, gracias por darle el tiempo necesario, importancia al tiempo para poder estudiar conmigo este capítulo, a pesar de que están en el trabajo. Gracias, Darwin, porque a pesar de que estás ahí trabajando, chambeando, dispones un poquito de tu atención a tu servidor, a este estudio. Y Salvador, pues gracias, como dicen, ¿no? O sea, voy llegando y llegando directo a conectarme. Gracias por el sacrificio que hacen cada uno de ustedes, como también estoy seguro que más personas lo hacen, pero que lamentablemente no se pudieron conectar el día de hoy. Pero bueno, si eres uno de los que no se pudo conectar, pues termina de ver este video que pues ya estamos terminando. Y pues no olvides que todos los jueves tenemos nuestro estudio de la Carta a los Romanos. Ah, también estaba checando, estaba viendo las fechas y si Dios nos permite, nos presta vida y nos permite seguir como vamos ahorita por semana, terminamos lo que es la carta a los Romanos. Déjame te digo cuándo. El domingo. El jueves 15 de diciembre, antes de que empiecen todas las festividades y todo eso de Navidad y de Año Nuevo. Entonces, si Dios lo permite, el jueves 15 de diciembre sería nuestra última clase porque terminamos la carta de Romanos. Romanos tiene 16 capítulos y estaríamos terminando la carta, ¿no? Entonces, para terminar bien el año y si Dios lo permite y nos presta vida y seguimos en esto, podemos arrancar el año con alguna otra carta o algún evangelio, podemos arrancar el próximo 2023, ¿ok? Entonces ya están enterados, terminamos, si Dios nos da oportunidad, el próximo jueves 15 de diciembre terminamos nuestro último capítulo de Romanos. Y pues de ahí para adelante, lo que sea su voluntad, ¿sale? Entonces cuídense mucho, hermanos. Gracias por conectarse nuevamente. Los veo el próximo jueves. Igual los sigo leyendo. Recuerden que es un grupo de estudio, ¿no? Lo recalco nuevamente. Es un grupo de estudio. Quien tenga alguna pregunta, quien tenga alguna incertidumbre, alguna cuestión, alguna cosquillita que le hace, que no le da clic, no hace clic con lo que lee, con lo que le han enseñado, con lo que hemos visto, con lo que sea, puedes preguntar, puedes cuestionar en el grupo o como algunos, como también lo han hecho ambos, pueden mandarme mensaje directo y en cuanto tenga oportunidad, saben que les contesto lo antes posible, ¿ok? Entonces, para eso estoy. Para eso, así que me quemé las pestañas y me desvelé estudiando Instituto Bíblico para poder tener un poco de conocimiento, para que si alguien puede serle de ayuda, pues que así sea, ¿ok? Entonces, nos vemos el próximo jueves a las 8:30. Que sea una semana bendecida, que sea un fin de semana bendecido para todos ustedes y nos vemos en la próxima semana. Dios los bendiga, hermanos. Chao. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Nos vemos, Salvador. Nos vemos, Darwin. Nos vemos. Bendiciones.